Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y pues bueno, vamos a orar para empezar rápido. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites transcurrir día a día teniéndote siempre en nuestra mente. Gracias porque tu Ruach eh, se manifiesta en nosotros, Señor. Se manifiesta ayudándonos y recordándonos que tus mandamientos necesitamos guardarlos, Señor. Y gracias porque cuando no hacemos las cosas correctas, tu Ruach siempre está allí, bendito Dios, para guiarnos y para llevarnos a ti. Te amamos, Señor, te pedimos por toda la gente del mundo. Ayúdales, por favor, a que te encuentren. Sabemos que tú tienes un tiempo para cada uno, Señor, y te pedimos, por favor, que no dejes que nadie se pierda, por favor, bendito Dios. Gracias porque a pesar de no merecerlo, tú siempre nos bendices en todos los sentidos y gracias porque nos diste tu palabra para escudriñarla. Y en esta noche te queremos pedir, por favor, que podamos entender lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, pues ya se me está haciendo costumbre otra vez en el trabajo. Y pero aquí con ustedes. Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 18 del libro de Génesis. Eh, la vez pasada llegamos hasta el verso 15. Hoy vamos a estudiar del verso 16 en adelante y me gustaría leer de nueva cuenta los primeros 15 versos para que nos recordemos qué fue lo que vimos la semana pasada. Y dice lo tengo en Hebreos, no es cierto, es Génesis capítulo 18. Y voy a leer los primeros 15 versos que ya estudiamos la semana pasada. Dice después, y quedamos que después era la de la circuncisión a la que se sometió Abraham y todos los de su familia y los extranjeros, la servidumbre que estaba con él. Después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces vimos que en el verso 1 dice que se le apareció el Eterno, se le manifestó el Eterno. Después en el verso 2 dice que miró y había tres varones que estaban junto a él y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Sabemos que es la manifestación del Señor, que el Señor se ha manifestado de muchas maneras, dice la Escritura, precisamente el libro de Hebreos, que el Señor se manifestó en otros tiempos de muchas maneras. Vimos que se manifestó a través de los profetas, ¿sí? Que se manifestó a través de muchos mensajeros, los reyes, también se manifestó a través de ellos y a través de las personas que el Eterno escogió. Y en muchas ocasiones se manifestó en forma de, a través de su ángel, del ángel del Eterno, que sabemos que es Yeshua. ¿Sí? Y dice el verso 3 y dijo el Señor, si ahora haya, y dijo, Señor, o sea, Abraham cuando se postra ante los tres varones, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, o sea, quédate conmigo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. O sea, el Eterno, los tres varones, los Shaliach, los mensajeros del Eterno, iban de paso porque
tenían otra misión, ¿sí? Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y éste se dio prisa a prepararla. Tomó también mantequilla y leche, el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Me salté, creo que algunos versos y dice el... no creo que voy bien, ¿verdad? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, o sea, debajo de las brasas. Entonces aquí comentamos que lo podíamos ligar con el libro de Levítico, con la ofrenda de paz, y Abraham estaba haciendo precisamente, presentando ante el Eterno una ofrenda de paz con esas 3 medidas de flor de harina. En Levítico se habla de una medida de flor de harina, aquí se habla de tres, y dice, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro, esos son los versos que me había saltado, tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, el Eterno le estaba diciendo, ¿te acuerdas cuando te prometí que te iba a dar descendencia? Bueno, pues ahora lo voy a cumplir. Dice el verso 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no había menstruación en ella, ya no podía tener hijos, estrictamente hablando, y Sara se rió, quedamos que era, no era una risa de falta de respeto, sino tal vez de incredulidad, tal vez de nerviosismo, y dices, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Le reafirma el Eterno que está por cumplir la promesa que le había hecho. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, la semana pasada estudiamos esos 15 versos, hoy vamos a leer, a hablar de los versos 16 al 33, que es donde termina el capítulo, y entonces vamos a empezar con el 16. Vamos a leer eh, primeramente de los versos 16 al 19 y, o sea, 4 versos y los comentamos, ¿sí? Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Eterno dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí nos damos de cuenta de la magnitud de la fe de Abraham a tal grado
de la magnitud de fe de Abraham, ¿de qué quiero decir? De que Abraham guardaba los mandamientos del Señor y los guardaba a tal grado que el Eterno le hizo una promesa que iba a cumplir y que inclusive dice, le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, imagínense, Abraham era digno de que el Señor le contara sus planes, ¿sí? Ahora dice el verso 16, y los varones se levantaron de ellos a una vez que lavaron sus pies, que descansaron, que comieron, ¿sí? Que le confirmaron la promesa que le había hecho el eterno Abraham y que iba a tener un hijo. Entonces se fueron del lugar, de la tienda de Abraham, y dice, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, ¿sí? Entonces, Sodoma estaba cerca de donde estaban ellos. Fíjense que Abraham estaba en la tienda de Abraham, donde estaba Abraham y que ahí llegaron los varones del Eterno, estaba en una parte que se llama Hebrón, una localidad que se llama Hebrón, y de allí era un lugar alto y desde ahí se completaba un valle en donde se ubicaba Sodoma y Gomorra. Ujú. Y era además una región muy fértil, ¿sí? De hecho, esos tres varones, esos tres ángeles, esa manifestación del Eterno, realmente tenía una misión. Ahorita vamos a ver cuál, ustedes ya la saben, ¿sí? Pero de paso fue a confirmar el pacto que el Señor había hecho con Abraham, ¿sí? Entonces, Sodoma y Gomorra, recuerdan quién se fue para allá, quién se separó de Abraham y se fue precisamente para esos, esos lugares en donde la tierra era muy fértil. Y entonces nos acordamos que era Lot, ¿verdad? Empezó a haber problemas entre los siervos, la gente de Abraham con la gente de Lot, y Abraham le dijo, escoge a dónde quieres irte, le dejó la iniciativa, Lot se fue a donde sabía que iba a poder sembrar y cosechar. Eh, en unas palabras muy comunes, ¿qué diríamos? ¿Qué convenenciero Lot? ¿Sí? Y conste que Abraham, siendo un varón del Señor y siendo el tío, si no mal recuerdo el tío de Lot, si no me corrigen, ujú, este, a lo mejor algunos de nosotros, si hubiéramos sido Abraham, hubiéramos dicho, mira, Lot, yo me voy a ir para allá y tú quédate por acá o vete para el otro lado, porque yo sé que esas tierras son fértiles, sé que mi sobrino me va a obedecer porque los ancianos tienen la autoridad, porque el Señor había escogido a Abraham, porque él era el que guiaba a Lot, pero no, Abraham le permitió elegir a Lot y Lot se fue en donde él sentía que no iba a tener ningún problema, que iba a tener toda la comodidad del mundo y que iba a tener alimento garantizado. ¿Qué fue lo que se encontró Lot? Se encontró que en los lugares donde abunda, en este caso el alimento, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas? Se confían, eh, se sienten cómodos y entonces, ¿qué pasa? Se olvidan del Señor, ¿sí? Siempre, en los últimos tiempos he repetido mucho, mucho esta frase que viene en la escritura. Señor, mm, dame lo necesario para que blasfeme de ti, para que no blasfeme de ti, ¿sí? Dame de comer para que no blasfeme de ti, pero tampoco me des más de lo que necesito para que no me olvide de ti, ¿sí?
porque desafortunadamente cuando tenemos abundancia, confiamos más en nuestras capacidades, que por cierto nos las da el Señor, confiamos más en nuestras capacidades que en el Eterno. Por favor, que no nos pase a nosotros. Si tienes posibilidades económicas bien para vivir, para tener lo que necesitas y más, por favor reconoce que el Señor te lo da. Por favor reconoce que aunque tú fueras muy inteligente, que aunque fueras muy trabajador, muy responsable, muy dedicado, muy honesto, si el Señor no te lo quiere dar, no te lo da. Y si no te lo da es porque sabe que te va a hacer daño y no quiere que te apartes de Él, porque separado de Él, nada podemos hacer, ¿sí? Entonces, que no nos pase esto, no nos quedemos cómodos, vamos a valorar lo que el Señor nos da, vamos a cuidarlo como un tesoro del Señor, porque al fin y al cabo el Señor es dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo, ¿sí? Y el Señor si nos lo da, ¿para qué es? Siempre lo diré y ya los he de tener hartos con esto. Por favor, compartan, ayuden a las personas que lo necesitan. Lo están haciendo para Dios. Si lo hacen, lo están haciendo para Dios. Es como si se lo hicieran a Dios. Entonces, y obviamente vamos a seguir. Y dice, y fíjense, ¿no? Dice, y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y sabes, no quiero que te creas mucho, pero haz de cuenta que tú eres un Abraham pequeñito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Abraham iba a ser el padre de naciones, ¿sí? Su descendencia iba a ser grandísima. Y a ti, Abraham, perdón, el Eterno, tal como escogió a Abraham, te ha escogido a ti. ¿Para qué? Para que le conozcas, para que estudies su palabra, para que la aprendas y que la compartas con los demás. ¿Sí? Y siempre aclararé, porque hay muchas personas a las que no se le da el compartir hablando, también está la posibilidad de compartirla con tus hechos. Y el que al Señor le dio el don de hablar, la tiene que compartir con la boca y la tiene que compartir también con sus hechos, porque necesita haber congruencia. Y tú eres ese Abraham que el Señor eligió para que engrandeciera su pueblo. Y a ti te ha encomendado, en primera instancia a ti, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, con toda aquella gente que tratas. Sé ejemplo del Eterno y de esa manera tú vas a estar predicando la palabra del Eterno, con tu conducta, ¿sí? Y que es lo más importante, que prediques la palabra del Señor con tu conducta, más que con palabras, con conducta, ¿sí? Entonces, y dice, esconderé, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ah, pero es que hablaba con él directamente y Abraham hasta lo escuchaba. Bueno, a nosotros nos dio la oportunidad de conocer su palabra. Es como si él nos estuviera hablando, porque es la palabra del Eterno, ¿sí? Y si te está dando oportunidad de conocerla, de estudiarla, de escudriñarla, de compartirla, ¿por qué crees que sea? ¿Para que no andes de ocioso y tengas que hacer? No, te la dio porque vio en ti algo y sabía y eligió para que la llevaras a los demás, ¿sí? De hecho, somos descendencia de Abraham. Ujú. Y entonces,
necesitamos seguir esos ejemplos de los hombres de gran fe, de esas mujeres de gran fe, de gran fidelidad, ¿sí? Entonces, no te vayas a creer mucho, pero tal como decía la melodía que pusimos al principio, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, somos personas que podemos vivir por la sangre derramada de nuestro Mesías, del cual necesitamos seguir su ejemplo, ¿sí? Y el Señor tampoco te encubrió a ti nada de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque en este libro que estamos leyendo, que hoy lo traigo en mi teléfono, porque no estoy en casa, aquí Él te está descubriendo todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer. ¿Te das cuenta? Te está dando el amor y la importancia que le dio a Abraham. Así es que no la desperdicies, no lo desperdicies y cumple tu misión como la cumplió Abraham. Recuerda, el Señor no te encubre absolutamente nada de lo que va a hacer, como dice el verso 17. El Señor te lo reveló a través de su palabra. Y dice el verso 18, y si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, aportar algo, por favor, interrúmpame y dígamelo, ¿sí? Dice el verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, que por cierto, tú y yo somos parte de esa nación grande y fuerte, ¿sí? Eso es un privilegio, pero como dice mi amigo el hombre araña, eso conlleva una gran responsabilidad también, ¿sí? Steph se ríe, dice, ay, ese Rafael diciendo tonterías como siempre. Pero bueno, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, sigue el cuestionamiento, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, y dice el Eterno, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, y fíjense, ¿qué va a mandar Abraham? A sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿ya te diste cuenta por qué el Eterno hizo pacto con Abraham? ¿Ya te diste cuenta? Porque Abraham iba a guiar a su casa a caminar en los caminos del Eterno, es decir, a guardar los mandamientos que él nos había de dar, ¿sí? Y dice, haciendo justicia y juicio, y eso ya lo hemos platicado varias veces aquí. ¿Qué es hacer justicia y juicio? Guardar los mandamientos, ¿sí? Eso es hacer justicia y juicio. Para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Quieres que el Señor cumpla sus promesas en ti? Yo sí, y yo creo que todos los que estamos aquí sí queremos que el Señor cumpla sus promesas en nosotros, porque, y estoy seguro porque por eso estamos aquí estudiando, ¿sí? Pero también no lo seguimos por lo que va a hacer, porque va a cumplir sus promesas, lo seguimos ¿por qué? Porque Él ya hizo, porque Él ya nos dio. Inclusive antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? Él ya nos había dado, Él ya nos había amado. Es más, nos había dado un nombre desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ¿sí?
Él ya conocía nuestro destino, nuestros caminos. Y por eso aquí cuando en el verso 18 dice, habiendo de ser perdón, dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, el Eterno está hablando del futuro de Abraham, de lo que hará Abraham en el futuro. Ya había visto que había obedecido de salir de su tierra y su parentela y fue en pos de la tierra que el Eterno le iba a dar, pero también el Eterno sabía que Abraham iba a hacer que los suyos siguieran los caminos del Eterno. Entonces el Señor ya estaba viendo el futuro de Abraham. Bueno, pues el Señor está viendo nuestro futuro y nos dice lo mismo que Abraham. Y si queremos que Él cumpla sus promesas en nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Caminar en sus caminos, ¿sí? Haciendo justicia y juicio. Eso es lo que necesitamos hacer. Si aún sin hacerlo, el Eterno ya entregó a su manifestación en el Mesías para que se hiciera el sacrificio, la expiación de pecados, el perdón de pecados, de nuestros pecados que íbamos a cometer, ¿sí? Imagínense todo lo que va a suceder en nuestras vidas si andamos en sus caminos. Y podremos ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, pero que el Señor preparó para aquel que ande en sus caminos. ¿Sí? Así es que esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Gedeón, el Eterno, porque entonces el Señor cumplirá sus promesas en ti. ¿Vamos bien hasta aquí? Si les repito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. ¿Vamos bien? Vamos bien, Rafa. Sí, Rafa, vamos bien. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, ya Sol y Margarita ya me confirmaron que no está durmiendo. No están durmiendo, entonces está bien, les agradezco. Entonces, vamos con el verso 20. Ya vimos lo que podemos interpretar, una de las muchas interpretaciones de estos versos. Entonces recuerden, haciendo un resumen, Abraham estaba en la parte alta de Hebrón, y desde ahí podía ver Sodoma y Gomorra, ¿sí? Una región, les repito, muy fértil, en donde esos tres varones que se le aparecieron a Abraham, esos mensajeros que se le aparecieron a Abraham, esa manifestación del Señor que se le apareció a Abraham, tenía que cumplir una misión. Y Dios honró a Abraham diciéndole cuál era su plan. ¿Sí? Y de hecho Abraham dicen que los acompañó a esos varones cuando salieron de su tienda. Dice el verso 20, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ujú. Y dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Ah, perdón, ya leí el 21, vamos a leer el 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y fíjense otro punto aquí. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Oye, el Señor se fue, pero de todos modos Abraham estaba delante de él. Ajá. No podemos entender la presencia del Señor. Esa es la realidad. Y aquí lo que me llama la atención es que dice el verso
20. Entonces el Eterno dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Sí? ¿De quién llegó el clamor al Eterno? ¿Lo entendemos bien? ¿Qué me dicen? Entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Adelante, Pedro. Y gracias, Rafael. Esto mismo cuando comentaste esa palabra, el clamor que había llegado al Señor, dije, bueno, ¿quién clamaba si se iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Entonces, yo creo que el clamor que venía de Sodoma y Gomorra era de parte de Lot o o de parte de la misma tierra que Ándale, mira. estaba siendo eh, maldecida porque, como tú comentaste, cuando se separaron Abraham y Lot, de alguna manera, quien tomó la decisión de que escogiera fue Abraham a Lot, y Lot vio que era una tierra muy bendecida, muy Fértil. fértil. Y desafortunadamente la misma tierra le estaba clamando al Señor probablemente, y probablemente también Lot, Ok, no tanto gracias, su Pedro. familia. Gracias, Pedro. Muy interesante tu reflexión. ¿Quién más dice de parte de quién llegaba el clamor al Eterno? ¿Alguien fue de chismoso con el Eterno? ¿De parte de quién? De todos los ciudadanos que estaban yendo a Sodoma o gente extranjera que estaba yendo a Sodoma debido a todas las cosas que que estaban haciendo ellos contra los extranjeros y contra pues gente que llegaba allí, ¿no? Pero fíjate, Juliet, que dice, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, pero después vamos a ver que el Eterno acaba con todo Sodoma y Gomorra y a los únicos que libra es a la familia de Lot. Adelante, Pati, por favor. Sí, algo más o menos parecido a lo que dice Juliet, solo que como vemos cuál fue el comportamiento con los ángeles, entonces podemos evidenciar de allí que los extranjeros que pasaban por allí eran víctimas de ellos y seguramente ellos clamaron en contra por lo que les sucedía allí. Posiblemente, como también dice Pedrito, que la sangre derramada digamos, venganza o clama delante de Dios por lo que sucedía en aquel lugar. No, si son bien estudiosos ustedes, miren, la verdad es que hay que reconocerlo. Vámonos, por favor, a leer Romanos 8 del 19 al 27. Dice a partir del 19, Romanos 8, a partir del 19 y hasta el 27. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Ruaj nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, perdón, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Y creo que ahí está la contestación y que se complementa, o sea, las opiniones de ustedes se complementan para llegar a esto. El Espíritu que el Eterno, el Rúa que el Eterno sopló dentro de nosotros, nos hace gemir, ajá, por la venida de nuestro Señor. Y si nosotros no lo hiciéramos, entonces la tierra misma clamaría al Señor, porque la tierra también se tiene que liberar de todo lo que el hombre está causando en la tierra. ¿Sí? Y fíjense, vamos a leer Ezequiel, por favor, 16, del 49 al 50. Ezequiel, ¿qué dije? 36, ¿verdad? A ver, dejen ver mi acordeón. Ezequiel 16, del 49 al 50. Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, tenían comidas a montón, comida a montones, y además no hacían nada, eran unos holgazanes por tanta cosecha que había. Dice, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido, ¿sí? Y del menesteroso, o sea, del necesitado. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, perdón, las quité. ¿Se dan cuenta? Esta fue la maldad de Sodoma, ¿sí? La soberbia, la abundancia de pan y la abundancia de ociosidad. Y además no ayudaron a quien lo necesitaba. Fueron soberbios e hicieron abominación, o sea, hicieron lo que a Dios no le gusta, lascivia, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, mentira, etcétera, etcétera, delante de mí. Yo las vi y ¿qué dice? Y quité, ¿sí? Bueno, pues entonces aprendamos de esto. Vamos a sacar de nosotros todo aquello que es abominación al Eterno. Y la palabra nos señala pero perfectamente lo que es abominación para el Eterno. Pues por eso destruyó a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? No se ocupaban de los que tenían hambre, no se ocupaban de los que tenían sed, no los ayudabas, no los ayudaban. Ya vimos que inclusive la tierra y el espíritu, el ruaj que hay dentro de nosotros, clama al Eterno por nosotros, ¿sí? Y entendemos ahora por qué todos los fenómenos meteorológicos, por qué estamos acabando con esta tierra.
huracanes, terremotos, lo que quieran, ¿sí? La contaminación que estamos generando, la tierra se está volviendo muy árida, ¿sí? ¿Por qué? Por la perversión de nuestros corazones, porque no buscamos los caminos del Eterno, porque nos hemos confiado en que gracias al Eterno tenemos abundancia de comida. Y además, cuando tenemos tiempo, en lugar de ocuparlo para ayudar a los demás, para orar al Señor, para estudiar la palabra, para hacer el bien, entonces nos acostamos ahí en nuestros sillones, en nuestras camas, y mejor nos ponemos a ver televisión y nos ponemos a hablar mal de los demás. Somos críticos, jueces, implacables, porque a eso nos ha llevado nuestra ociosidad. Necesitamos trabajar en ello, porque si no el Señor va a ver nuestra perversión y ¿qué va a pasar? Nos va a quitar, como quitó a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estamos viendo en lo que no debemos de caer, que el Señor abomina. Y fíjense lo que dice Isaías 1:9, que ya han de estar cansados de que yo lea muy seguido ese capítulo de Isaías. Isaías 1:9, que dice, si el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma. Cuando habla de príncipes, ¿de quién habla? De los gobernadores, ¿no? De las autoridades. Oíd la palabra del Eterno. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Sí? Escucha mi instrucción, dice. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fíjense, vamos a quedarnos tantito en esto. Y ya lo hemos platicado, pero creo que necesitamos siempre repetirlo para recordárnoslo a nosotros mismos. Ya guardé Pesaj, ya guardé panes sin levaduras, ya terminé la cuenta del Homer, acabo de celebrar Shavuot, ¿sí? Y me preparo para las demás fiestas, pero sigo mintiendo, pero sigo adulterando, sigo hablando mal de las personas, sigo provocando a ir a mis hijos y ponle todo lo que quieras ponerle. El Señor dice, ¿sabes qué? Aunque guardes el día de reposo, aunque guardes todas las celebraciones que te di en Levítico 23, ¿sabes qué? Si sigues siendo igual, todo eso me es abominación. El Señor no dice, ya deja de hacerlo. El Señor dice, haz lo bueno, haz lo correcto. Y entonces tus días de reposo, tus lunas nuevas, o sea, Rosh Hodesh, ¿sí? Tus fiestas, tus festividades, tus celebraciones, entonces las disfrutaré, porque a mí me llama mucho la atención, dice que él sufre todo eso, ¿no? Dice,
Y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué dice el Señor que está cansado de soportarlas? Pues porque ve que no lo hacemos con sinceridad, porque ve que a pesar de estar guardando el día de reposo y celebrando sus festividades, sus citas, seguimos igual y no cambiamos, ¿sí? El Señor quiere que guardemos el día de reposo, quiere que celebremos sus citas, pero también quiere que seamos congruentes con nuestros hechos, ¿sí? Y dice a partir del verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, cuando te des cuenta que me necesitas y voltees a verme y me pidas, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y viene la instrucción del Señor, ¿sí? Porque el Señor también no nos va a dejar apartarnos de Él así como así. Y dice, lavaos y limpiaos. ¿Qué es lo único que nos puede lavar y limpiar? Su palabra, su bendita palabra, ¿sí? Quitad la iniquidad de vuestras obras. Obviamente, su palabra incluye al Mesías, a nuestro Mesías, porque es la Torá hecha carne, ¿sí? Los dos testimonios. Dice, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, ¿sí? Y Santiago dice lo mismo. ¿Cuál es la verdadera religión? Ayudarás a las viudas, visitarás a los huérfanos, ¿sí? Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, si ya pecaste y te cansaste de, bueno, y no te cansas y no te cansas y no te cansas de pecar, pero el día que te canses, dice, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El día que te arrepientas, el día que nos arrepintamos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Y ahí le vamos a dejar porque ya está, me refiero a esa lectura, ¿no? Porque ya está, ¡ay! Ya está pegando bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Lo acabamos de leer, la soberbia, el ocio, el no ayudar a los necesitados, ¿sí? Recuerda, la tierra gime por justicia. Ajá. La tierra va a ser sanada, pero nosotros también vamos a ser sanados si hay arrepentimiento en nosotros. ¿Vamos bien? ¿No les he caído gordo de Sí, que... sí, Rafa, vamos bien. No Vamos les he bien. Sí, caído, Rafa. gracias Margarita, gracias Anel. Si no les he caído gordo de estar leyendo estas cosas que no nos gusta escuchar, pues el Señor nos las quiere recordar. El Sí, Señor Rafa, nos está quiere muy precioso. recordar Nos está recordando todo. que todos los días fallamos, todos los días pecamos, todos los días hacemos, Ujú. somos desobedientes, mejor dicho. Bueno, pero también nos está diciendo, cada día es una nueva oportunidad para empezar, ¿sí? Amén, amén, amén. Ujú. Eso también nos está diciendo. Entonces,
Vamos a regresar a Génesis 18 y vamos en el 20 nos quedamos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, Rafa. 22, Rafa. 22, gracias, Margarita. Vamos a leer el 22 y el 22 y hasta el 33, ya para terminar. Dice, y se apartaron de allí los varones, los mensajeros del Eterno, los Shaliach del Eterno, sus representantes, recuerden lo que vimos la semana pasada, los que tenían delegada la autoridad del Mesías del Eterno, y si tenían delegada su autoridad era como si Dios actuara, ¿verdad? Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, al que guarda tus mandamientos, ¿lo vas a destruir igual que a los que no guardan tus mandamientos? Dice el verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Imagínense a Abraham allí como que desafiando al Señor, ¿no? Oye, ¿y si hay 50 que cumplen tus mandamientos, los van a destruir junto con los impíos? Entonces respondió el Eterno, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham se dio cuenta de que la había regado, como decimos en México. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, que soy polvo y ceniza, o sea, no valgo nada, no soy nada absolutamente. Dice, quizá faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45 justos, perdón. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Ya estaba regateando, era mexicano Abraham, ya estaba regateando ahí con el Eterno. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió Dios, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que ha emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, ya la última, ¿no? Dice, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y el Eterno se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esta historia obviamente la vamos a terminar con la siguiente persona que exponga, ¿no? Pero Dios aquí lo que le dice a Abraham es que va a ser juicio. ¿Por qué? Porque no había justicia, porque no se guardaban los mandamientos, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que creía que estaba bien. ¿Sí? Qué justos eran los que buscaba el Eterno, por los que se arrepintieran y entonces regresaran a sus caminos, a los que hicieran teshuvá, que dieran vuelta
y cuando se daban cuenta que se estaban equivocando y regresar a guardar los mandamientos del Eterno. Y saben, solo salvó a Lot y a su familia. Ujú. En el caso del diluvio, solo salvó a Noé y a su familia. Pues aquí solamente salva a Lot y a su familia. Sodoma pudo haber sido perdonada, porque así lo dijo el Eterno, no lo estamos inventando, si hubieran habido 10 justos. Solamente 10, pero no los hubo. No había bien, estaban practicando la injusticia. ¿Qué pasaría si el Eterno viniera y dijera, voy a destruir todas las naciones porque nadie guarda mis mandamientos? Y entonces uno de nosotros les diría, ¿de verdad la vas a destruir, Señor? ¿Vas a matar a los justos junto con los impíos? ¿Van a pagar los buenos por los malos? Si el Señor viene y quiere destruir algo es porque no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Lo que el Señor requiere es que de verdad nos arrepintamos. Que le digamos, Señor, soy polvo, soy ceniza, así como le dijo Abraham, no valgo nada, estoy haciendo todo lo contrario a lo que tú me pides y además no me lo pides para que tú te sientas bien, para que tú estés a gusto, me lo pides para que yo esté bien. ¿Sí? Entonces necesitamos arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Necesitamos volver a los caminos antiguos, necesitamos volver a los mandamientos del Señor. Necesitamos arrepentirnos antes de que la tierra nos vomite. Ujú. Necesitamos ser Lot y su familia. Necesitamos ser Noé y su familia. ¿Sí? Y entonces necesitamos preguntarnos, ¿somos justos? ¿Tratarás de hablarle a 10 más para que el Eterno halle 10 justos? 10 es el mínimo para que una ciudad sea perdonada. Recuerden lo que nos platicaban en estudios con José Antonio y con Gretel y todos ellos, que nos platicaban que en el judaísmo el número mínimo para levantar una sinagoga, para hacer oración, ¿cuál es? 10. Con que haya 10 personas que quieran eh, guardar los caminos del Señor, el Señor va a perdonar tu ciudad. Steve y Juan, que están ahí en pantalla, muy guapos los dos, por cierto, ya llegaron, andaban manejando. Este, que en Ecuador ya sean dos justos y platíquenle y denle ejemplo con su conducta a otros 8, mínimo. Pero esos otros 8 también van a replicarse y van a platicarle a otros. Margarita, tú ahí eres una. Entonces, trabaja con tus familiares, trabaja con tus vecinos, para que cuando venga el Señor, porque si de una cosa estamos seguros es que desafortunadamente la perversión va a seguir creciendo, para que cuando venga el Señor, aunque sea, encuentre 10 justos. Y 10 es un número simbólico, ¿no? Obviamente.
pero sabes que al menos a ti te encuentre arrepentido y esforzándote por caminar en sus caminos. Que el Señor pueda ver ver tu corazón y que diga, mira, que ese Pedrito, de verdad que aunque se equivoca, de verdad que aunque da cada regada ese Pedrito a veces, ¿sabes qué? De verdad que yo puedo ver la sinceridad en su corazón y lo puedo ver cómo recapacita cada que se equivoca. ¿Y sabes qué? Yo ya lo justifiqué por el derramamiento de la sangre de Yeshua, a quien envié para que fuera crucificado en la cruz, para que derramara su sangre y que a través de ese derramamiento de sangre Pedrito fuera perdonado de todos sus pecados, porque estoy viendo que Pedrito está queriendo guardar mis caminos y que estoy viendo que Pedrito acepta que Yeshua es el Mesías, ¿sí? Entonces, ya no quiero alargar más eso. Creo que ya está muy claro lo que el Señor quiere de nosotros. Ya está muy claro lo que el Señor abomina. Y creo que está muy claro que necesitamos volver a sus caminos. Que necesitamos volver a guardar sus mandamientos. ¿Se acuerdan cuando empezaron en Raíces Hebreas? Ay, la Torah está vigente. Y mira, y el día de reposo, y cómo es posible que hayamos vivido tantos años engañados, guardando el domingo, y eso fue creación de hombres, y estaba escrito en el libro de Daniel, y cómo las fechas iban a ser cambiadas, y todo lo que nos impresionó, ¿se acuerdan? Ay, la Trinidad es un versículo añadido, eso no estaba en el original, etcétera, etcétera. Y cómo estábamos y esperábamos el viernes en la tarde antes de que oscureciera para ya no hacer nada y dedicarnos a las cosas del Señor. ¿Y qué ha pasado en estos años? Yo estoy hablando en general, ¿eh? No estoy hablando de alguien. Y es más, estoy hablando de mí mismo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Yo creo que, pues, siempre guardo el día de reposo. Yo creo que no tendría nada de malo que hiciera esto. Además, siempre estoy buscando del Señor. Es más, hasta estudio los martes, estudio los jueves y me conecto a los salmos el sábado. Y cuidado, cuidado, porque el Señor puede venir a querer destruir Sodoma y Gomorra. Que el Señor nos encuentre con nuestra lámpara encendida, con la misma emoción con la que iniciamos Raíces Hebreas. Y les repito, no quiero extender más, el mensaje está claro. Así es que si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere aportar algo, desbloquee su micrófono y adelante. Con esto terminamos el capítulo 18 de Génesis. Después de esa regañada, Rafa, ¿quién va a querer hablar algo? No, no, Oye, ya, no, mejor ya. pero regañada a mí mismo porque todos entramos en esto, ¿no? A todos, Rafa. Ajá. Entonces, si hay alguien que no piense como Juan, ya ni modo, pues ya que, ya, no tiene caso nada, que hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo ven? ¿Nadie? El Eterno es muy hermoso y nos habla a través de su palabra. Y de pronto a veces uno está tan errado y no se da cuenta y con esta enseñanza tan preciosa, abre los ojos. Así es la Biblia de hermosa. Nos habla con amor, a veces nos habla con dureza, pero siempre nos da una esperanza. Siempre nos dice cuál es el camino. Ya aborrezco tus fiestas, tus celebraciones, tus lunas nuevas, tus días de reposo, ¿sí? Pero ¿qué dice después? Si te lavas, si te purificas, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueran rojos como el carmín, volverán a ser como, serán como la blanca lana. Esa es una promesa del Señor. ¿Quieres que esa promesa del Señor llegue a ti? ¿Que se cumpla en ti? Obvio, todos queremos eso. Bueno, pues regresemos a los caminos del Eterno. Miren, terminamos 10 minutos antes, 11 minutos antes. Así es que les agradecemos que se conecten, les agradecemos que sigan buscando del Señor y no sé cuánto tiempo tiene que empezamos el verso por verso, pero apenas vamos en el capítulo 18. Pero qué bonito es estar descubriendo siempre algo. Y saben, a veces como que es muy redundante, pero el Señor sabe que tiene que redundar para que nosotros recapacitemos. Porque somos tan cabezones, como diría mi papá, ujú, que a veces no entendemos, aunque nos lo repitan 10 veces. Así es que, si nos cansamos de que el Señor nos esté repitiendo y repitiendo, pues ya, hagamos las cosas bien. Y no es regaño, solamente es una reflexión con base en la palabra de que ya fue suficiente. Ya estuvo bien, ya, fue mucho. Así es que, como que veo que todos ya se quieren ir, que ya están hartos de regaños, dice Juan, pues entonces mejor oramos y nos despedimos. Dice Juan para que hable. Ajá. Nada, sabes que lo digo con mucho cariño y lo digo con amor. Yo soy el primer aludido en todo esto que estamos estudiando. Ujú. Entonces, este, pues vamos a darle duro. Pero es preferible que Dios nos hable así antes de que venga y arrase con todo. Así es, así es. Pues entonces vamos a orar. Ujú. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Podemos decir que tu palabra es difícil de entender, pero la verdad es que nos damos cuenta que tu ruaj es hermoso y nos guía a justicia, nos guía a tus caminos, Señor. Y gracias porque tu mismo ruaj clama por nosotros, bendito Dios, intercede por nosotros. Gracias porque nos bendices y gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Ahora ayúdanos, por favor, a que todos los días de nuestra vida nos acordemos de esto. Y gracias porque sé que nos vas a dar un corazón sincero para seguirte. Bendice, bendice a toda la gente, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.